Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una primera colección de mis juegos de la infancia, dedicado al Amstrad CPC. Así es, yo fui un afortunado que a finales de los años 80, de pequeño, cuando iba al colegio en la EGB, tuve un ordenador personal de 8 bits, el Amstrad CPC 464. En este vídeo nostálgico quiero repasar los primeros juegos que jugué y también algunos de los mejores videojuegos que disfruté en el Amstrad CPC, así que, los de mi generación, estoy seguro que os va a traer grandes recuerdos esta colección. Y quiero empezar con los primeros videojuegos que yo jugué en el Amstrad. Fueron un pack de juegos que me dieron al comprar el ordenador. Eran todos juegos de Amsoft. Y recuerdo al primero que jugué, que fue el Plaga Galáctica, un matamarcianos que se parecía al Radical Radial de Nichibutsu, ya que tenía un sonido de los disparos idéntico y gráficamente era algo similar. Era un juego bastante difícil, pero tenía sus truquillos, ya que las naves enemigas repetían movimientos en los niveles, y la clave para terminar las fases era cuestión de memorizar los movimientos. El otro juego que destaco del pack de regalo fue el Fruit Machine, un tragaperras muy divertido, pero sobre todo el mejor juego del pack de regalo fue el Amami, que era un juego parecido al Amidar de Konami. Tenías que revelar los tesoros rodeando las áreas con huellas, evitando las momias. Para terminar cada nivel tenías que encontrar la llave y el ataúd. Además tenía una musiquilla que te se quedaba grabada en la memoria, y recuerdo que mis compañeros de clase hacían incluso cola en mi casa para jugarlo, para ver quién hacía la puntuación más alta. De Dynamic quiero recordar algunos de sus videojuegos, y esta época es conocida como la edad de oro del software español, y uno de sus primeros juegos que jugué de Dynamic fue el Army Moves, juego que recordaba al gran Moon Patrol. Y el Army Moves destacaba la música muy pegadiza y unos gráficos típicos en aquella época de Dynamic, juegos con colores muy fuertes y realmente buenos para una computadora de 8 bits. Otro de los juegos también muy conocidos de Dynamic fue la serie Game Over, un juego de plataformas de acción bastante interesante. Otro de los grandes éxitos de Dynamic fue el After the War, que solamente con la portada ya te vendía el juego. El juego estaba bastante bien, era parecido a un vigilante, y esos gráficos con colores tan fuertes y personajes tan grandes sorprendían en un ordenador de 8 bits. No se había visto nada igual, y la verdad que Dynamic hizo grandes cosas en aquellos tiempos, y este juego fue un ejemplo de lo que era capaz la compañía. Uno de los personajes de videojuego que más hondo penetró en el corazón de toda mi generación de jugadores y usuarios de los ordenadores de 8 bits fue el Fantomas 2, un plataformas de bastante dificultad ambientado en el interior del castillo del conde Drácula, donde el jugador tiene que superar una serie de trampas hasta dar muerte al monstruo final. Por cierto, en 2019 salió un remake desarrollado por Paquetesoft para el Amstrad CPC, con un aspecto genial, y para los fans de Fantomas estoy seguro que os gustará.
El mejor juego de Dynamic y probablemente el más ambicioso fue el Navy Moves, secuela del Army Moves que habíamos visto. Es un juego más variado, con más fases distintas, y la misión del juego era destruir un submarino atómico que estaba oculto en una isla. Por cierto, la portada una vez más te vendía el juego. Y Navy Moves no solamente arrasó en España, sino que fue un exitazo en toda Europa. De ports de arcades, el Amstrad CPC tenía algunos juegos muy buenos, que yo disfruté mucho en aquellos años. Está claro que la experiencia arcade en aquella época era imposible de conseguir en un ordenador, pero la ilusión de tenerlos y jugarlos para siempre con un ordenador hacía que te comprabas muchos de ellos. Y uno de mis favoritos fue el Ikari Warriors, un port muy bueno ya que se podía jugar hasta 2 jugadores y prácticamente casi todos los juegos que se podía jugar en cooperativo me los compraba, ya que jugar con amigos en un ordenador en aquellos años era algo novedoso. Sin duda, el Ikari Warriors fue uno de los mejores juegos del Amstrad CPC y estaría en un top 10 para mi opinión. Otro de los ports arcade muy bueno y se podía jugar en cooperativo era el Bubble Bobble. Además, las pantallas eran idénticas al arcade, lo que le hacía perfecto para practicar y después jugar al arcade ya con experiencia. También me compré el Super Sprint, porque se podía jugar también en 2 jugadores. Era un port bastante bueno, con una jugabilidad muy buena. Además existía un truco bastante popular, y es que te podías colar por los agujeros negros de las curvas para conseguir llaves infinitas, y así mejorar el fórmula. Otro de los juegos que me compré fue el Cabal, aunque este me llevé un poco de decepción, ya que es un juego que se puede jugar en 2 jugadores, pero no simultáneamente, lo hacen separado, además que gráficamente y en lo jugable no era tan bueno como otros ports. Lo que pasa que el Cabal era uno de mis arcades favoritos en aquellos años y lo quería tener, pero era una versión bastante decepcionante. Otro port que me compré y me llevé un poco de decepción fue el Operation Thunderbolt. La verdad es que gráficamente está bastante bien, pero el juego se hacía muy repetitivo y era muy extremo en cuanto a dificultad, se llenaba de enemigos continuamente y eran como un dolor de muelas para superar. Pero habían ports muy buenos, como por ejemplo el Comando. Buenos sonidos, música y jugabilidad muy buena. Otro notable port fue el Combat School, también con sonidos y música muy buenos y con gráficos coloridos bastante fieles al arcade.
Habían dos juegos que quiero recordar que tenían gráficos muy cutres, pero eran muy buenos juegos. El primero que quiero recordar es el Saboteur, un juego de infiltración que sorprendía por su exploración, donde podías moverte por habitaciones, túneles y almacenes, donde te podrías encontrar por el camino guardias, perros y cámaras de seguridad. El objetivo del juego era encontrar unos discos robados y escapar. El segundo juego con gráficos cutres pero que disfruté mucho fue el Kickoff. Recuerdo que este juego para poder jugar necesitaba casi media hora de tiempo de carga, pero las risas con los amigos mientras jugaba a este juego de fútbol eran épicas. Se podía hacer cosas muy locas, como por ejemplo te rebotaba la pelota si te ponías delante del portero cuando sacaba de portería. Y para terminar con esta colección especial del Amstrad CPC, ahora toca turno de ver cuáles fueron los mejores juegos que más disfruté en esta computadora, y podría ser perfectamente un top 5, así que empecemos con los mejores juegos del Amstrad CPC. En un quinto lugar yo pondría a Sorcery, de Amsoft. Este juego yo lo llamaba el juego de las puertas. Es una aventura donde controlas a un hechicero y vas volando por las pantallas. Tienes que rescatar a tus compañeros, pero para eso tienes que acabar con los enemigos. Durante las pantallas puedes recoger los elementos que te ayudarán a completar los puzzles y avanzar. Es un gran juego, inolvidable, y es sin duda una gran joyita que mucha gente no conocerá. Es un juego para recordar. En la posición 4 estaría Robocop, un port bastante bueno, no es igual como el arcade, ya que no te salen los enemigos finales, pero es una versión bastante buena en los otros apartados. La música es simplemente épica. En el número 3 estaría el genial Rick Dangerous. Era una versión muy buena, incluso mejor que la versión MS2, ya que tenía unos colores muy bonitos y mantenía una jugabilidad muy parecida a la mejor versión que era la Commodore Amiga. También tuvo una secuela excelente, una serie para el recuerdo y de lo mejorcito que se podía jugar en el Amstrad.
número 2 y muy merecido sería para Batman The Movie, un juego de acción y plataformas basada en la película de Batman de 1989. Es muy parecido a lo que te puede ofrecer Robocop, pero este Batman es mucho mejor, sobre todo no jugable. El gancho le da un plus muy interesante y además fue un videojuego que en su versión Spectrum tuvo un gran éxito, era un top ventas, además de conseguir muchos premios como el mejor videojuego del año en muchas revistas. En el número 1 y para mi opinión el mejor videojuego del Amstrad CPC es el Touch Renegade, lanzado en 1988 y desarrollado por Ocean bajo el sello de Imagine. Fue además la secuela de Renegade y sucedido por Renegade 3 The Final Chapter, un excelente yo contra el barrio que se podía jugar en cooperativo y no se podía pedir más a un ordenador de 8 bits. Os puedo decir que el Touch Renegade me gustaba más que el arcade del Doble Dragón, así que os podéis imaginar lo divertido que era este juego en aquellos años. Bueno, espero que este vídeo os haya traído buenos recuerdos de aquellos maravillosos años y hasta una próxima colección. ¡Hasta luego!